Hola, hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos al tercer día del Round 5D. Llegamos al punto central de nuestra jornada y hoy vamos a tocar la columna vertebral de cualquier estrategia digital en recursos humanos, Employee Central. Hola Fred, así es. Bienvenidos a todos los que ya han venido uniéndose. El día de ayer hablamos de algunos módulos de talento, pero hoy vamos a hablar de la base de datos donde nace toda la información de los trabajadores. Tenemos una sala llena y con mucha expectativa por todos estos cambios que nos trae en nuestra primera actualización 2026. Pero antes de iniciar, los invito a que vayan por un café. Denle unos minutos a que más personas se puedan unir a nuestra sesión y arrancamos pues con este tema que vamos a ver el día de hoy, que es empleado central. Bienvenidos. Bienvenido al NBC Knowledge Hub, el epicentro de aprendizaje para potenciar tu talento. Accede a contenido exclusivo, guías maestras y una comunidad experta disponible para ti 24/7. Porque ser cliente de NBC Services es tener el control total de tu ecosistema SuccessFactors. NBC Knowledge Hub, tu conocimiento, nuestro compromiso. Tu empresa merece una nómina más ágil, segura y totalmente integrada. Con NBC Nómina, centraliza cada etapa, desde la simulación hasta el reporte final, en una sola plataforma. Olvídate de duplicar datos. Nuestra integración con SAP SuccessFactors mantiene todo sincronizado y sin errores. Ahorra tiempo y recursos con procesos más rápidos y eficientes. Genera automáticamente reportes en PDF, Excel o formatos bancarios, con trazabilidad total. Una interfaz intuitiva y ágil lista para implementarse en tiempo récord. Transforma tu gestión de nómina y lleva tu empresa al siguiente nivel con NBC Nómina. ¿Quieres más información? Muy bien, y oficialmente bienvenidos todos. Soy Fredney Pulido, director de Marketing y Comunicaciones de NBC Services. El día de hoy el tema es bastante interesante y bastante nutrido. Vamos a hablar acerca de Central de Empleado y todas las actualizaciones que trae SuccessFactors para este primer semestre del 2026. Les aseguro que lo que vamos a ver hoy cambiará completamente la forma en la que gestionamos la información este año. Estás en mi Pau. Así es, Fred. Bienvenidos a todos. Mi nombre es Paola Jiménez. El día de hoy tenemos un panel de expertos que nos van a estar hablando de diferentes actualizaciones del módulo de empleado central. Pero antes de iniciar, queremos darles algunas recomendaciones, recordaciones para que tengan en cuenta si durante las sesiones y durante las intervenciones de cada uno de nuestros panelistas ustedes tienen dudas o tienen alguna novedad que se presente durante la sesión. Recuerden que esto es una sesión en vivo. Por favor, no duden en buscar la cajita de preguntas y respuestas para que allí nos escriban y cada vez que se vaya finalizando la sesión, iremos dando respuesta. Nuestros especialistas nos apoyarán dando respuesta a cada una de estas preguntas. Al final, quizá, si no alcanzamos a responder estas preguntas, posterior haremos llegar esas respuestas a través de sus emails, donde ustedes se registraron para que quede todo en el sitio web. También ustedes lo tengan presente.
Y es muy importante que no se despeguen de la sesión porque Verónica Cano nos estará contando información súper importante acerca de nuestra nómina de NBC. Entonces, en un momento ella estará con nosotros y nos estará contando un tema bien importante, ¿verdad, Fred? Así es, Pau. Sin darle más preámbulo, pues bueno, pasemos con Vero. Vero, bienvenida, buen día, ¿cómo vas? Hola, buenos días para todos. Muchas gracias a los dos. Bueno, pues muy bien. Contarles primero de manera muy sencilla precisamente de qué se trata, qué es la nómina en VC. La nómina en VC es una solución que desarrollamos internamente para automatizar y centralizar todo el proceso de nómina. Es una solución integrada de forma nativa a SAP SuccessFactors. Y su objetivo es, claro, pasar de una nómina manual y operativa a una nómina inteligente, controlada y mucho más eficiente. En términos simples, pues hablamos de que la nómina en Bici es una plataforma que gestiona novedades, cálculo, liquidación, reportes y análisis de la nómina en un solo lugar, sin duplicar la información. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Básicamente conectando toda la información y siendo Employee Central eh, ese punto y esa fuente de verdad. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace esto? Y lo hacemos pensando precisamente en que la nómina deje de ser un punto de fricción y se convierta en un proceso mucho más confiable. Entonces, bueno, importante, ¿a quienes les sirve la nómina en VC? Está dirigida para organizaciones que actualmente usan SAP SuccessFactors, pero aún liquidan la nómina en sistemas aislados o bien sea en Excel. También que tienen alta carga operativa y reprocesos en cada periodo de nómina. Necesitan, por supuesto, control legal, trazabilidad y analítica de datos. Y buscan una alternativa más ágil y también económica frente, pues, a otras soluciones tradicionales. Entonces, en resumen, esas empresas que están buscando orden, control en la nómina y confianza. Entonces, muchas veces el problema de la nómina, es decir, los errores muchas veces no están directamente en el cálculo, porque las fórmulas puede que muchas veces ya están garantizadas y demás, pero a veces falla en el origen del dato. ¿Sí? Entonces, muchas veces si la información llega tarde o se remitió por correo a la persona incorrecta, por ejemplo, y no al responsable de nómina, o se envió en formatos que no permitieron procesar la información de manera ágil, o conversiones que actualizan constantemente. Entonces también puede suceder todo este tipo de cosas. Internamente puede que la información también fluya por otros canales y finalmente no llegue a la nómina. Y todo esto termina convirtiéndose en un proceso pues, de correcciones constantes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a un caso real de los que operamos o administramos una nómina, puede pasar esto muy comúnmente con las horas extra, con las novedades de horas extra. Entonces, hay escenarios reales. Entonces, vienen las horas desde otro sistema, desde el sistema en el que se generan, se remiten por correo, puede ser muchas veces con el formato, no con el formato necesario para el sistema, sino pues de la manera como la están reportando, por ejemplo. Entonces, ¿qué tiene que hacer la persona de nómina? Entrar a revisar esa información, entrar a ajustarla al formato que recibe el sistema, luego entrar a hacer todos los cargues directamente a la nómina y posteriormente validar que esos cargues hayan quedado pues correctamente y completamente en el aplicativo que manejen de nómina. Entonces, todo este proceso, miren que no fue de cálculo realmente, sino que fue todo totalmente pues un control manual del dato. Y al pasar por cada una de las áreas, es decir, por el área que reportó, por los aprobadores, por nómina y posteriormente en finanzas, es un riesgo de error que se corre en cada uno de estos pasos. Totalmente de acuerdo contigo. Aparte que, fíjate que en muchos escenarios, en muchas empresas, intentando hacer un bien nos hacemos un mal. Adquirimos software adicional y nos llenamos de herramientas para
aligerar un proceso y resultamos creando 3, 4, 5 procesos adicionales. Eso se convierte en Mm. tiempo, se convierte en dinero, se convierte en horas hombre de revisiones y revisiones y revisiones. Esto es lo chévere de la nómina NBC. Es algo que es una herramienta como tal que viene anclada a toda la información de Employee Central y nos ayuda a tener información, uno al día, dos certera y tres en tiempo récord. Entonces, como bien sabemos todos aquí dentro de las áreas que manejamos, el tiempo es oro. El tiempo es Así oro. es. Entonces, chévere que tenga esta conexión con Central de Empleado. A ver. Sí, gracias, Fer. Exactamente, es ahí donde quería llegar y ahí es donde conecta directamente como lo que veremos hoy, y es como Employee Central es la única fuente de verdad y es precisamente esa que va a alimentar a la nómina, tanto en los datos de los colaboradores, sus condiciones contractuales desde un principio, todas las novedades de ausentismo, tiempo extra y todos los cambios sobre la historia laboral de cada colaborador porque se gestionan, se validan y se aprueban desde allí, desde Employee Central, y la nómina no tiene que reinterpretar ni conciliar estos datos, ni hacer procesos manuales como los que hablábamos, sino que se trata pues de un solo proceso, ¿sí? No tenemos ya versiones distintas del mismo dato, porque la información, la nómina la consume directamente y tal como está vigente desde Employee Central. Entonces, bueno, en resumen, cuando trabajamos desde el inicio con estos datos correctos, el cambio inmediatamente se va a sentir en la operación. El equipo pues de nómina y todos los áreas interesadas ya van a dejar de estar de alguna manera corriendo detrás de estos errores, cruzando múltiples archivos y justificando diferencias, sino que precisamente ya es un modelo de datos en el que nace el dato bien, se gestiona bien y se liquida sin fricción. Para eso precisamente pues fue diseñado esta solución para integrarse de forma natural con SAP SuccessFactors y acompañar también la evolución de Employee Central. Entonces, bueno, este es el punto de partida perfecto para que podamos profundizar ahora cómo Employee Central y todas sus actualizaciones siguen convirtiéndose en el corazón del ecosistema de recursos humanos. Gracias, Vero. Tal cual, así es. Sin duda la integración con Central de Empleado es lo que hace a nuestra solución como tal de la nómina de NBC imbatible. Entonces, ahora sí, Pau, entremos en materia técnica para descubrir cuáles son estos releases que trae SuccessFactors para este 2026. Claro que sí, Fred. Muchísimas gracias, Vero, por compartir esta información tan importante. Recuerden que esta nómina de la que nos está hablando Verónica es una nómina en la que hoy en día contamos con clientes en implementación, en operación, liquidando ya esta nómina con resultados confiables, trazables, como ya lo mencionó. Entonces, recuerden que si quieren más información acerca de la nómina, por favor, no duden en escribirnos en el chat para agendar una sesión. Si tienen dudas, preguntas y demás, por supuesto, les estaremos apoyando. Bueno, Fred, para abrir este bloque de empleado central, vamos a recibir a Camilo Moreno, nuestro especialista en este módulo, uno de nuestros especialistas en este módulo, quien nos va a iniciar la sesión hablando de estas mejoras informativas de empleado central. Camilo, cuéntanos qué cambios visuales, qué datos debemos tener en cuenta en el radar para este semestre. Hola Pau, equipo, muchas gracias por la invitación. Primero que todo, muy buenos días. Claro que sí, Pau, vamos a hablar sobre el tema de las mejoras informativas. Vamos a abarcar todo lo que tiene que ver con empleado central, los tres grandes agrupadores o las categorías que nos entrega SAP. ¿Listo? Entonces tenemos una introducción que es la clasificación de todas estas mejoras. Tenemos las mejoras informativas, son cambios informativos y transparentes para el cliente que no alteran como tal procesos ni requieren pruebas. Tenemos mejoras obligatorias, estas ya vienen activas, sin un impacto negativo, solo positivos, ni alguna acción requerida. Normalmente corrigen inconsistencias, mejoran validaciones o como tal ajustan experiencias. Mejoras recomendadas, nuevas capacidades que aportan muchísimo valor,
pero que requieren una decisión para el cliente, digamos, de decisión del cliente para activarse. Mm, Básicamente con estas recomendadas, ignorarlas puede generar como tal futuros daños técnicos o bueno, funcionalidades que en algún momento no se implementaron. Listo. Como tal, las fechas del release, digamos que lo traigo aquí a la mesa. En preview se va a ver activo, o bueno, se vio activo desde el 13 de abril del 2026 en el entorno como tal de las pruebas para validaciones tempranas de los clientes. Y en producción, esto lo vamos a ver el 15 de mayo del 2026, cuando los cambios ya totalmente van a estar reflejados en producción. Esto permite como tal a los equipos planificar la comunicación interna, sesiones de adopción y soporte como funcional antes de como tal el paso a producción. ¿Listo? Las mejoras informativas. Estas que son, digamos que ya están aplicadas por SAP, no requieren como tal una configuración, no cambian flujos del negocio y lo que hacen es buscar mejoras en consistencias, usabilidad y como tal la calidad de datos. Pues como MVC, siempre recomendamos revisarlas para evitar sorpresas operativas, especialmente como tal en áreas sensibles como datos maestros, datos de validación, bueno, todos los procesos que podemos llegar a tener en empleado central. Mejoras en la visualización de datos en el perfil completo. Como tal, SAP introduce ajustes visuales menores que impactan positivamente en la adopción de este nuevo release, que trae unos textos más cortos, más claros, coherentes, iconos más intuitivos, botones y acciones mejor ubicados, estilos alineados como tal a la nueva presentación o a la nueva página de inicio de SAP. Estos cambios como tal reducen errores de usuario y tickets de soporte, aunque no impliquen cambios como tal funcionales. Como lo podemos ver, aquí pues vemos cambios menores como tal en los patrones. Tenemos dos pantallas como se veía antes. Si podemos verlo desde el organigrama, vemos que, digamos, teníamos la opción de seleccionar lo que queríamos ver y digamos, eran unos campos más estándar, más básicos. Ahora en la visualización vamos a poder seleccionar, nos lo va a segregar, nos va a mostrar cuál es la parte que yo puedo mirar, ¿sí? Nos va a dar muchas más opciones de filtro para nuestra herramienta como tal. Igual va a haber iconos que van a cambiar. En este caso, pues traje a colación las de las reglas. Anteriormente lo veíamos como un botón negro cuando ingresábamos a la configuración. No sabíamos si estaba activa, no estaba activa, si se estaba utilizando, si estaba asociada a algún proceso, pero en este punto ya como tal se va a visualizar, así como se ve en la pantalla inferior. Vamos a ver el icono en verde, un chulito, y va a decir si está asignada o no está asignada a algún proceso. Listo. Validación de eliminación del tipo de tarjeta de ID nacional. Anteriormente, lo que podíamos hacer era ingresar como tal a esa configuración, desde la configuración empresarial, íbamos a la sección de la ID nacional y podíamos hacer eliminación de algún tipo de proceso allí o de algún tipo de documento. El sistema no nos generaba ninguna alerta, no nos dejaba hacer, pues digamos que nos dejaba pasar limpiamente. Pero ahora con las nuevas actualizaciones de SAP nos va a generar un alertamiento, un error que permite al sistema validar si esto está asociado, ¿sí? Digamos que si este tipo de documento está asociado a algún empleado, básicamente nos va a generar un error. Va a validar si existen datos vinculados, no va a permitir como tal esa eliminación, protege la coherencia histórica y legal de la información. Esto impacta, digamos, un poco a los equipos porque pues finalmente antes lo que hacíamos era crear ese tipo, eliminarlo y listo, voy a crear otro. En este caso no va a pasar, digamos que él va a proteger ese dato, esos datos históricos y aquí hace mucha relevancia al tema de la nómina que hablaba mi compañera al principio, porque estos datos sí o sí nos van a servir para que nuestros históricos no se dañen y nuestros procesos en empleado central corran, nuestra nómina corra, nuestras integraciones corran de una manera efectiva.
Validación en enmascaramiento del campo del país. Anteriormente, como tal, digamos que nos dejaba dejar ese campo como tal, si queríamos dejarlo enmascarado o no, pero digamos que SAP en este caso, en este punto, nos indica que esto es un campo clave. ¿Un campo para qué? Para unas reglas legales, para beneficios, para información de nómina, para reportería. Por ello, SAP en este caso nos va a impedir ese enmascaramiento y revierte como tal la acción en automático, garantizando siempre su visibilidad. No lo vamos a poder ocultar, sino SAP en automático nos va a generar un mensaje de alerta indicándonos que no lo va a poder ocultar, y cuando nosotros demos confirmar, en automático vuelve y nos lo deja visible. ¿Listo? Tenerlo muy en cuenta porque este campo sí es muy requerido, como lo acabo de nombrar. Es un campo muy clave que se puede utilizar en las reglas de negocio del día a día, en temas de beneficios, en temas de nómina y en reportería. Validación para desactivar el elemento global, información, info específico del país o región. Igualmente, como el anterior caso, digamos que evita configuraciones inconsistentes, y si un elemento global tiene datos asociados, no vamos a poder desactivarlo. Se evita la pérdida como tal de toda la información que se tenía asociada, se garantiza la estabilidad en reportes y las integraciones que viajan a los diferentes sistemas con los cuales empleado central se encuentra conectado. Eliminación automática de registro de información de compensación y puestos con fecha futura después del cese laboral. Como tal, SAP en este caso, en este punto, directamente desde los motivos de evento nos está dejando un campo nuevo. ¿Este campo qué quiere decir? Si nosotros tenemos un cese laboral, pero sin tener el conocimiento de ese cese laboral, ya habíamos generado a futuro unos registros para ese empleado, registros de cambio de puesto, cambio de datos, el cambio en la compensación. Básicamente, él va a interpretar como tal ese campo y va a decir, ok, si el empleado es terminado y no ha llegado ese motivo de evento, él lo que va a hacer es hacer esa eliminación en automático. ¿Esto para qué? Pues digamos que va a eliminar los registros futuros del Job Info y de compensación, y nos va a evitar errores en reportes, pagos incorrectos y limpieza manual posterior. ¿Qué significa esto de la limpieza manual posterior? Básicamente, o digamos antes como lo estábamos manejando, era, eh, no sé, teníamos eventos a futuro y esos quedaban allí en el sistema. Cuando generábamos algún tipo de reporte o bajábamos información, ahí nos traía sus cambios a futuro. Ok, teníamos el tema de la terminación, pero a futuro teníamos un cambio de salario, teníamos un cambio en la posición. En este punto ya lo va a hacer en automático si activamos la función de sí en el motivo de evento. ¿Esto qué quiere decir? Si lo hacemos, el sistema en automático va a interpretar esos cambios a futuros y lo que va a hacer es eliminarlos. ¿Para qué? Para que la información nos quede consistente. El día de su terminación no tiene más cambios a futuro, de ahí para allá, digamos que el sistema trabaja de una manera correcta. Lo que digo, anteriormente, en los reportes, en la información que viajaba a la nómina, pues básicamente estaba llevando toda esa misma información. ¿Por qué? Porque digamos que no había como ese tema de la limpieza en los datos, y pues por eso nos llevaba esta información. Restringir la configuración de acceso basado en periodos trasladada, gestionar configuración de Employee Central. Se consolida la configuración en un solo punto del sistema, facilitando como tales auditorías, mantenimientos, comprensión para nuevos administradores. Ahora se encuentra consolidado en un solo lugar y esto nos va a facilitar mucho más la administración. Las opciones siguen controlando como tal el acceso limitado por periodos para distintos grupos de usuario y configuraciones de permisos en empleado central. Purga a nivel de campo para información personal e información global. Permite como tal eliminar únicamente campos sensibles. Ejemplo, identificaciones, datos personales, datos de dirección, manteniendo que un historial laboral, relación contractual, integridad del empleado para reportes. Como tal, el sistema ahora, bueno, digamos que antes, ¿cómo lo estábamos realizando?
antes de esta mejora. Anteriormente cogíamos y tratábamos de eliminar un campo y lo que hacía el sistema o este tipo de purga era eliminarnos como tal toda la información personal que tuviera el empleado para posteriormente ir a cargar esa información. Sí, bien sea por plantilla, bien sea manual. Ahora, si necesitamos hacerle una purga a algún campo, por ejemplo, cargamos el dato que no era, bueno, tenemos varios procesos, podemos ir a hacerle esa purga directamente a ese campo de los empleados seleccionados y digamos que no nos va a afectar esa información. eh, bueno, esos otros campos que teníamos en el sistema no nos los va a afectar el sistema. ¿Listo? Este tipo de purga no nos los va a afectar, solo va a afectar un campo que nosotros le estipulemos. El ID de persona que rellena según su UUID, digamos que esta mejora la va a realizar mediante un job automático. Él mismo va a ir a generar esos IDs, corrige como tal inconsistencias, reduce trabajos de manera manual y mejora integraciones futuras. Este UUID, este es un código que se genera por debajo del sistema para cada uno de los empleados, ¿sí? Esto viaja como tal por una integración, bueno, cuando estamos conectados por nómina, y es como otro tipo de ID que le genera el sistema por debajo a cada uno de los empleados para que la información sea consistente. Entonces, digamos que SAP se protege y dice, ok, yo sé que tengo un ID por empleado, pero tengo que tener otro código por debajo que me siga haciendo esa conexión con ese empleado. Y es este mismo UUID. Entonces, este job que está generando, digamos que lo está programando SAP en automático, es para que vaya y haga esas validaciones y no me entregue códigos incorrectos o que no me duplique esos códigos. ¿Por qué? Porque estos códigos son muy esenciales para cuando tenemos integraciones, cuando nos vamos a conectar con una nómina, básicamente hay unas tablas que nos solicitan estos códigos, entonces hace un match correctamente desde la información del empleado hasta llegar a los otros módulos. Mejoras en las acciones rápidas de Employee Central. Como tal, es aumentar la flexibilidad en procesos de todo el talento. Se amplía como tal esas configuraciones disponibles para transferencias, promociones, demociones y como tal, estas Quick Action nos van a garantizar que nosotros podamos acceder mucho más rápido a más información. Como tal, asegura coherencia en los motivos de evento, incluso en reglas como tal avanzadas. Mejoras en la experiencia de beneficios. Como tal, hace más completa y global la gestión de todos los beneficios. Incluye como tal adjuntar documentos, soportes, idiomas en automático, múltiples procesos por entidad legal, mejora como tal la experiencia del empleado y la administración global. ¿Listo? Digamos que para las organizaciones, la información global son procesos y más que manejemos beneficios, es algo muy bueno y digamos que los beneficios deberían ser mucho más completos. Entonces, SAP lo que está haciendo es como tal indicarnos y decirnos, ok, vamos a tener mejoras, vamos a hacer varios procesos para que la administración global de estos beneficios no sea una experiencia como tan crítica y, bueno, otra vez beneficios, no, sino simplemente que podamos entrar y sea mucho más amigable para revisarlos, para verlos, qué idiomas me soporta, qué tipo de documentos puedo adjuntar. Bueno, digamos que la incorporación del beneficio 401 es una nueva experiencia para la inscripción de empleados. Digamos que esto es para Estados Unidos, es globalizado y como tal, el idioma del empleado en el cual se va a utilizar es dependiendo en el idioma que ese empleado se logue. Sí, entonces va a empezar como tal a darnos muchas mejoras para que podamos mejorar esa experiencia y podamos decir, ok, ingreso y no va a ser tan crítico poder ingresar a mis beneficios, sino pues ya voy a entender un poco más cómo puedo manejarlos y cómo puedo llevarlos de una manera correcta. Compatibilidad con la replicación de asignación de actividades con mayor responsabilidad para la integración de salida del miembro personal de Employee Central con SAP Master Data Integration.
Básicamente permite replicar asignaciones de mayor responsabilidad como secundarias, manteniendo como tal una coherencia entre empleado central y un sistema satélite o un sistema principal. Digamos que la nueva capacidad para replicar asignaciones desde Employee a sistemas externos como S4HANA, Concur y asignaciones como tal secundarias. Puntos claves de esta compatibilidad de la replicación: identificación clara, transferencia selectiva y control del consumo. Ampliaciones en el monitor de réplica. Digamos que SAP ahorita nos ha dado nuevas opciones, unas opciones muy buenas, ya que nos está ampliando como tal en el monitor de réplica los filtros que se tienen, ya que anteriormente era muy limitado. O sea, puedo filtrar por unas cositas, pero pues digamos que la información que a veces reposa en este monitor es bastante amplia. Entonces, digamos que ahora ya nos está dando como más opciones, mucho más criterio para nosotros poder hacer filtros y no traer toda una información extensa, sino simplemente ir filtrando y poder ir descargando. Como tal, está agregando horas exactas de ejecución, mejores filtros por ubicación, estado de replicación para información financiera. Esto es ideal para soporte técnico y monitoreo, ya que pues nos va a facilitar mucho más el proceso y a ustedes como cliente también, como los que usan la herramienta, porque básicamente el sistema lo que va a hacer es darte esa mano, una mano más, una ayuda para decirte, ok, tenemos esta cantidad de errores en el monitor, puedes filtrarlos, puedes sacarlos por unas ubicaciones, puedes mirar a qué hora se replicaron, si necesitabas ver a qué hora hubieron replicaciones, te voy a dejar el filtro para la hora exacta de la ejecución y digamos que nos agrega un nuevo contenido, un tipo de contenido, que es el estado de replicación para información financiera. Entonces aquí vemos cómo va a quedar el filtro de la ubicación. Vamos a poder hacer alguna selección y pues ahí nos va a dar como tal todo lo que tengamos nosotros configurado en el sistema. Y nos va a dejar, no, pues digamos que nos va a permitir unos resultados obviamente más eh, exactos como tal. Igual, aquí hay otra que es la ampliación de la información de financiación, que lo vamos a ver en el tipo de contenido de la réplica. Entonces, pues anterior teníamos la del master data, la de ausencias, la de horas extras y pues ahorita ya nos va a incluir como tal el de la información de financiación. Tarjetas de notificación para modificación de ausencias en Microsoft. Digamos que SAP desde dos releases atrás viene implementando como tal toda su sincronización directamente al Teams. Como tal, está tratando de asociarse con esas herramientas colaborativas que nos van a apoyar en nuestros procesos día a día. Mejora la comunicación con notificaciones en cambios de ausencia, sincronización de calendarios y reduce como tal esos errores de planificación. Entonces, si vamos a tener una cancelación de un ausentismo, pues básicamente nos va a llegar esa notificación a nuestro Microsoft Teams, obviamente si está sincronizados, y nos van a llegar como tal esos ausentismos si hay cancelación, si hay aprobaciones, si hay solicitudes. Mejoras en validación de direcciones y el servicio de escritura anticipada. Digamos que esto mejora la generación documental. El formato .docs ahora va a ser permitido. Esto es para mejorar como tal esa compatibilidad, una edición posterior a ese tipo de documentos y un manejo de idioma como tal que nos va a permitir hacer varios procesos. Para usar este nuevo permiso debe asignarse. Básicamente, SAP lo agrega como tal en todo lo que son los roles, pero para poder hacer uso de él hay que asignarse así como se ve en la pantallita. Aquí se muestra, digamos que en la generación como tal de documentos, cómo nos admite ahora el formato. Ya vamos a tener tres tipos de formatos que nos va a permitir. Anterior era el PDF y el Docs, y ahora pues nos va a permitir el punto .doc. ¿Listo? Mejoras localizadas para múltiples países o regiones. Digamos que esta mejora es para lo que es México.
adaptar como tal el sistema al requerimiento local y como tal ampliar la lista de municipios, mejorando como tal la exactitud legal y los reportes locales. ¿Listo? Digamos que SAP lo que dice que ha cambiado es que ha añadido un nuevo valor para el municipio de Villa de Pozos en el estado de San Luis Potosí. Esto es para México, ¿vale? Lo quise traer a colación porque sé que, pues, digamos, tenemos varios clientes y nuevos clientes que van a llegar que, digamos, que les va a servir como tal toda esta información. Gestión masiva de datos mejorada para relaciones entre puestos, optimizar como tal la gestión organizativa. Permite como tal crear, eliminar y modificar relaciones entre puestos de forma masiva, reduciendo tiempos operativos. Digamos que antes lo hacíamos también por cargas masivas, de manera manual, pero digamos que se está incluyendo la funcionalidad de hacerlo directamente desde el sistema, ir a validar qué cambios quiero hacer, qué modificaciones quiero hacer, como tal en esas relaciones laborales. Y se puede hacer como tal una adición, una eliminación o pues básicamente las modificaciones. Mejoras en las notificaciones de flujo de trabajo personalizadas. Básicamente, digamos que se toma como tal la decisión en aprobaciones. Las notificaciones ahora incluyen un contexto completo, permitiendo como tal aprobar sin ingresar al sistema. ¿Sí? Digamos que esas notificaciones vamos a poder dejar como tal que sean personalizadas. Básicamente se lanza la notificación y pues si hay que generar alguna aprobación, pues básicamente se va a generar sin la necesidad de nosotros estar, digamos, haciéndolo manualmente. Digamos, esto sí es netamente personalizable. Ujú. Ahora se admiten ausencias de mediodía basados en contabilización de tiempo. Como tal, esto soporta escenarios reales de ausencias intermitentes, mejorando el cumplimiento normativo. Entonces, digamos que para hacer la creación de ese tipo de tiempo, pues esa ausencia que se va a crear o, para asignarse como tal a los empleados, básicamente nos va a decir que cómo queremos manejarla y pues nos va a dar como tal esa opción de trabajarlo si es por mediodía o pues como lo queramos manejar o por periodo específico. Modificaciones en el buscador de horarios de trabajo. Digamos que con la nueva pantalla, eh, básicamente en la nueva presentación de la pantalla, SAP nos está mostrando como tal ese horario, podríamos entrar al detalle. Ahora pues nos deja una opción en la parte inferior del horario donde nos dice que podemos hacer la selección como tal de ese horario y podemos hacer las modificaciones. Podemos asignar un nuevo horario, podemos hacer modificación como tal. Aquí se ve, digamos, como tal, cómo lo hago esas modificaciones o cómo se deben realizar esas modificaciones en el buscador y pues nos va a llevar como tal a un proceso que se debe seguir para hacer ese cambio, esa modificación de ese tipo de horario que tiene asignado el empleado. Gestión de empleados, ausente en gestión de tiempos. Ahora como tal en Time Off va a existir como la opción, o bueno, digamos que si va a interpretar la opción, si tenemos un evento como tal que dice que no hay como tal un dato, él va a tomar este dato como una terminación. ¿Listo? Como si no utilizamos un evento, un motivo de evento correcto, pues él lo va a tomar como una terminación. Y lo que va a hacer es evitar como tal seguir haciendo acumulaciones, seguir creando hojas de horas extras de manera innecesaria, sino que pues él va a revisar. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado por lo mismo, porque básicamente el sistema va a empezar a hacer validaciones internas y pues va a hacer ajustes en los procesos. Si hay un evento que no se está tomando, que es el no-show, no se toma o digamos que está asignado en el perfil del empleado, básicamente lo va a tomar el sistema como una terminación y en automático va a ser como tal esa pausa de acumulaciones, pausa de entrega como tal de las hojas innecesarias de tiempo. Mejoras en gestión del sustituto. Digamos que ahora SAP lo que va a hacer es que debe cumplir los mismos permisos evitando accesos indebidos. SAP lo que está diciendo es, ok, anteriormente te dejaba dar la opción de entregar el proxy, pero ahora necesito que des unos permisos, que sea lo que tú estás requiriendo para poder otorgarle como tal a cada uno de los empleados que hacen el sustituto.
Notificaciones de flujo de trabajo personalizados de ausentismos y hojas de asistencia, como tal, en mayor contexto y en el mismo en notificaciones relacionadas con tiempo. Básicamente, para los tiempos vamos a poder hacer notificaciones de manera personalizada por la generación de documentos. Ya no lo está activando SAP. El proceso de generación de hoja de asistencia no se ejecuta para empleados que no completaron la contratación. Básicamente, si un empleado está en el onboarding y no ha completado como tal ese proceso de contratación, digamos que esa hoja de asistencia no se va a ejecutar y no va a ser, digamos que no va a dejar visible como tal la información. Es como si el empleado aún estuviera sin contratación y no lo va a dejar pasar. Sí o sí, debe tener el proceso del onboarding en proceso finalizado, porque si no está en finalización ese proceso, pues básicamente no va a dejar generar como tal estas hojas de asistencia para el empleado. Ahora SAP incluye como tal un indicador de estado de contratación mejorado con el último perfil de personas. Básicamente, debajo del nombre, en el perfil del empleado, nos va a mostrar como tal el estado real del empleado. El perfil refleja claramente si está editable o no, si está activo o inactivo, y si está en onboarding o ya es un empleado. Como tal, esto reduce errores para acciones incorrectas. Preferencias como tal en el organigrama. Ah, bueno, digamos que esta es lo mismo. Aquí ya está mostrando como tal en la imagen que ha cambiado, si está en un offboarding o está en contratación real o si ya es un empleado como tal del sistema. Indicador de estado de contratación mejorado en último perfil, igual. Vamos a seguir viendo como tal todo ese proceso de la incorporación. ¿Dónde lo vamos a ver? Lo vamos a ver debajito de la foto y del nombre y es lo que vamos a estar viendo ahora en las nuevas mejoras de SAP. Esta es igual, lo mismo, nos muestra como tal toda la información, cómo lo vamos a ver. Opciones de preferencia de usuario predeterminadas para el organigrama. Básicamente, ahora, digamos que SAP nos define los usuarios que visualizan el organigrama por defecto. Entonces, ahora ya le podemos decir si van a ver reportes directos o digamos que va a estandarizar como tal la experiencia inicial de los reportes que se van a ver desde el organigrama. Gestión de políticas de retención de datos. Básicamente es una nueva herramienta para definir y ejecutar políticas de retención y purga. Esto como tal centraliza el gobierno del dato. ¿Sí? Vamos a tener los datos aquí, vamos a poder hacer visualización, vamos a poder hacer como tal esa política, poder ver esa política y poder administrarla directamente desde la herramienta. Transporte de campos a Cherries en el centro de transporte de configuraciones. Esto como tal reduce riesgos en despliegues, permite como tal transportar solo lo necesario, evitando conflictos entre ambientes. Anteriormente nos tocaba, digamos que si queríamos hacer un transporte de la Cherries, nos tocaba transportar todos los datos, pero pues ahora ya nos va a dejar hacerlo por campo. Workflows como tal o que podemos visualizar en las apps móvil. Ahora ya podemos ver en los flujos los participantes que están en ese flujo y podemos validar en qué paso puede ir ese flujo. ¿Listo? Eso lo podemos hacer desde la aplicación móvil. Como tal, nos muestra más campos visibles, mejores valores booleanos y limpieza automática de datos obsoletos. ¿Esto para qué? Para unificar una experiencia en la web y en el móvil y que podamos ver información más clara y más precisa directamente desde nuestra aplicación. Crear y eliminar calendarios de festivos y programación temporales en dispositivos móviles. Ahora es permitido, ahora vamos a poder crearlos directamente desde el dispositivo móvil. Permite como tal adaptar el calendario y horario directamente desde la aplicación móvil. El cierre, muchas gracias por acompañarnos en estas mejoras. Cami, súper interesante todos estos cambios que son informativos, eh,
pero pues bueno, sé que tenemos en la caja de preguntas muchísimas, pero pues aún nos faltan Muchísimas. mejoras obligatorias y mejoras recomendadas. Entonces no se preocupen, estas preguntas las vamos a responder a vuelta de correo. Por lo pronto, Pau, continuemos con esas mejoras obligatorias que tenemos. Cami, mil gracias por tu tiempo. Muchas gracias por compartir con nosotros todo este conocimiento. Entonces, ¿quién nos acompaña ahora en panel, mi Pau? Bueno, gracias Fred, gracias Cami. Para hablar de estas mejoras obligatorias, las que no, por supuesto, no dan espera, recibimos a Armando Vaquero, otro de nuestros especialistas en el módulo de empleado central. Armando, es tuyo el escenario para que nos pongas al día con todo lo mandatorio. Bienvenido. Súper Buenos bienvenido, Armando. días, ¿Cómo vas? equipo. Muchísimas gracias por la introducción y hoy les voy a comentar las mejoras obligatorias correspondientes al módulo central de empleado que ya allí les comentaba en la introducción mi compañero Camilo. Entonces, para empezar, tenemos la primera mejora que corresponde a la eliminación de la integración de nómina que correspondía a la similar a la Fiori. ¿Qué cambia con esta eliminación? Esta eliminación lo que nos va a hacer es que descontinúa la integración Pay Statement y nos va a hacer migrar a una integración Pay Statement de forma directa. Es importante que tengan presente que esta eliminación se viene realizando desde noviembre del 2024, pero va a quedar totalmente deshabilitada en las instancias de SuccessFactors a partir de abril del 2026. Siguiente tenemos allí la eliminación en integración de estados de cuenta de pago basadas en flecha. ¿Qué consiste eso? Que SAP va a estar descontinuando la integración de estados de pago basadas en las flechas. ¿Por qué? Porque existen alternativas más modernas que no nos van a permitir replicar, que nos van a permitir replicar resultados y nos van a ofrecer una mejor experiencia de usuario. Aquí quiero hacer una aclaración, es que todas estas eliminaciones que está realizando SAP lo que nos van a mejorar es la experiencia y nos van a optimizar como tal los resultados en cuanto a nuestra navegación en el sistema. Allí importante la fecha es que también se va a deshabilitar en abril del presente año. Tenemos uno de los cambios más significativos y que a casi todos nuestros clientes van a impactar y es la visualización de datos de la versión anterior del People Profile que se va a eliminar. Quienes tengan allí ya la herramienta se han dado cuenta que en sus instancias test ya no tienen la versión anterior, la versión legacy como la nombra SAP, y ya se ha migrado automáticamente a la nueva versión, a la versión del perfil de personas más reciente. Y es importante que tengan presente esta fecha y es que a partir del 15 de mayo esta versión también se va a actualizar de forma automática para instancias productivas. Entonces, quienes no hayan realizado esta migración, muy importante que tengan presente y contacten para realizar este cambio. Allí importante como se veía anteriormente, que era mediante las pestañas, ahora SAP lo está cambiando a una presentación de tarjetas en el perfil de personas. ¿Qué cambia? Cambia también cómo se están viendo las ventanas emergentes en aprobaciones, cómo se visualizan las tarjetas que no tienen información, información en compensación, lo resume todo a una de forma más gráfica y demás. La siguiente mejora es la descontinuación del método de contabilización de devengos de forma clásica. Este borrado se va a dar a partir de mayo del 2026 y es simplemente que SAP va a adaptar un método sin recálculos de asientos para ofrecer un menor volumen de datos, eliminando de forma automática los asientos y los devengos duplicados que vengan de atrás para un manejo más preciso en cuanto a la fecha durante los recálculos. Tenemos allí también la descontinuación de la función de la posición inferior al usuario en jerarquía. Esto donde lo van a ver directamente en el organigrama. Y es que, ¿qué va a pasar? La regla que tenemos allí configurada para el organigrama, esta posición por debajo de la posición de usuario en la jerarquía va a quedar obsoleta y va a quedar reemplazada por su nuevo versionamiento. ¿Cuándo va a pasar esto? El día 15 de mayo del 2026. Otro cambio aquí que tenemos es la obsolencia del tipo de persona estudiante. Recordemos allí que factor maneja tipo de persona empleado, tipo de persona contingente, y entre ellas estaba el tipo de persona estudiante, el cual su ciclo ha llegado a su fin y va a quedar eliminado totalmente a partir del 13 de noviembre del 2026.
Tenemos allí la obsolencia del campo en la base, en el objeto base del componente de pago, y es el campo que antes denominaban tratamiento fiscal, como lo pueden ver allí en la imagen. Este campo va a desaparecer el 13 de noviembre del 2026 y su ya no va a ser parte del sistema, se eliminará del objeto base de los componentes de remuneración y no va a estar disponible en los elementos de recursos humanos correspondientes a los pagos recurrentes y no recurrentes. Tenemos allí la descontinuación de la transacción de alerta heredada. ¿Y esto en qué consiste? Es que la transacción va a quedar obsoleta a partir del 13 de noviembre del 2026 y va a ser reemplazada con la introducción de la nueva herramienta de SuccessFactor que corresponde a alertas de administrador. ¿Qué va a pasar? Que va a utilizar la herramienta de alertas más reciente para poder revisar allí los diferentes tipos de problemas con los datos de recursos que nos van arrojando a medida que realizamos cambios en la información, cambios en estructura y demás. Otra mejora que tenemos allí es la descontinuación del flujo de trabajo entre sistemas para las soluciones SAP SuccessFactors. Y es que el flujo de trabajo entre sistemas para las soluciones, entre, por ejemplo, SAP Business Accelerator y SAP BuildStore, va a llegar a su fin también el 13 de noviembre del 2026. Muy importante allí que tengan presente las fechas porque tenemos tanto la fecha de mantenimiento, que es la fecha en la que se le da fin del soporte, y el borrado, que es la fecha en la que ya no vamos a tener más disponible esta función en SAP SuccessFactors. Otro cambio importante que tenemos allí es la descontinuación de los campos de la lista desplegable de escalas salariales. Y es que anteriormente el campo escala salarial, el Pay Scale Type, se regía bajo una lista desplegable. Muchos de ustedes, muchos de nuestros clientes ya han venido migrando, han venido obteniendo esta mejora y es que se migra de las listas desplegables a un tipo de objeto de fundamento para que allí podamos agregar valores de escala salarial directamente desde la gestión de datos. Esta descontinuación se va a hacer vigente a partir del 12 de noviembre del 2027. Tenemos allí la descontinuación de la función gestionar solicitudes de flujo de trabajo con aprobadores no válidos. Y esta mejora viene muy relacionada con la que les comentaba previamente sobre la introducción de la herramienta de alertas de administración 2.0. ¿Qué es lo que va a pasar? Esta herramienta de gestionar solicitudes va a quedar reemplazada y simplemente se van a agrupar todas estas alertas a la nueva versión y la nueva herramienta centralizada de alertas de administración de SAP SuccessFactors. Este borrado se va a realizar a partir del 13 de noviembre del 2026. Tenemos allí la descontinuación del desencadenamiento de los flujos de trabajo basados en archivos XML, las que conocimos anteriormente como las reglas UCALC. Esta es una mejora que SuccessFactor viene anunciando en los anteriores release y ya por fin va a tener una eliminación el 13 de noviembre del 2026. Y es que, ¿en qué consiste esta mejora? Como ya se comentaba antes, el uso de los archivos XML para activar los flujos de trabajo, pues requería de la función de aprovisionamiento. Ahora, estas funciones van a ser definidas por los propios usuarios, donde se configuran las reglas de negocio en la configuración de reglas de negocio en la instancia. Otra mejora que tenemos allí es la descontinuación de las APIs para Employee Central, a excepción de la API Component Employee. Esta mejora también se viene trabajando desde los releases anteriores y va a llegar a su fin finalmente el 20 de noviembre de este presente año. En cuanto a beneficios, ¿qué mejoras nos presenta SuccessFactor en cuanto a beneficios? Y es que nos va a introducir el tipo de beneficio de reembolso en el resumen de beneficios más reciente. ¿Esto qué significa? Anteriormente un beneficio de reembolso solo formaba parte de un sistema en donde los empleados tenían que esperar a que su beneficio fuese aprobado. ¿Qué va a pasar ahora? Ahora desde el proceso, mientras que el beneficio a solicitud se encuentra en el flujo de trabajo, ya allí los empleados pueden solicitar directamente el reembolso desde su menú de resumen de beneficios o prestaciones para las instancias de SuccessFactors. También tenemos un cambio y es la compatibilidad con la
extensibilidad para la tarjeta de integración de la interfaz de usuario y el proceso personalizado en el perfil de usuario más reciente, que es la última versión que nos arroja SuccessFactors. Y es que se va a tener una extensión de perfil con SAP BTP, van a haber allí más tarjetas personalizadas, extensiones de procesos, valor clave y antes no era posible integrar ni entender el perfil con datos externos. Ahora estas tarjetas lo que nos van a poder brindar al perfil de personas es poder tener un redireccionamiento a a otras instancias, a otros links con un mayor soporte. Nuevamente, en cuanto a beneficios, podemos acceder a beneficios aprobados incluso cuando algunos beneficios estén pendientes de aprobación. Quienes gocen de este módulo actualmente en SuccessFactors sabrán que para poder acceder a un beneficio primero tiene que cumplirse todo el ciclo del flujo de aprobación. Ahora, como les comentaba brevemente, ya no va a ser necesario tener el flujo aprobado, sino mientras el flujo se encuentre en proceso, allí van a poder acceder a esos beneficios que han solicitado. Tenemos otra mejora y es la compatibilidad con las tarjetas de integración de interfaz de usuario en la vista Spotlight del perfil de personas más reciente. Y es que anteriormente en la versión del perfil de personas se ofrecía una visibilidad limitada al consultar perfiles de empleados que no eran subordinados o no pertenecían a las tarjetas o permisos para acceder a su información. Ahora va a ser posible crear tarjetas de integración de interfaz personalizadas para la vista en el perfil de personas, lo cual nos va a permitir tanto a los administradores mostrar información relevante y combinada y consultar perfiles de empleados que no sean subordinados directamente. Tenemos allí la depreciación de los campos relacionados con la asignación y es que esto va a cambiar a partir del 14 de mayo del siguiente año para los campos de subsidios, los cuales se movieron directamente a nuevos objetos. Esto en cuanto al módulo de beneficios. Siguiendo allí con los cambios en beneficios, se van a mitigar, para mitigar impactos de rendimiento derivados en el crecimiento, van a desacoplar los campos del objeto beneficio y traslados a nuevos objetos que van a tener allí mejoras tanto en la construcción de reportes, reglas de negocio, integraciones y rutas de API. Antes del 14 de mayo del 2027 será obligatorio migrar a estos nuevos objetos para allí poder asegurar la continuidad operativa y compatibilidad entre las diversas herramientas de SuccessFactors. Tenemos también la depreciación de campos relacionados con el reembolso a partir del 14 de mayo del 2027. Y es que también campos relacionados al reembolso se van a separar del objeto clave de beneficio y se van a mover a nuevos objetos independientes, nuevamente bajo los mismos motivos. Van a haber allí mejoras en cuanto a rendimiento y optimizar construcciones de reportes, reglas, integraciones y demás. También estos cambios aplican para los campos de pensión. Nuevamente aplica la misma fecha y el mismo objetivo, mejorar allí el rendimiento. Tenemos allí el desuso de las APIs de grupos de escalas salariales. Eso va a ser a partir de noviembre del 2027 y es que con la actualización del release que hubo en el 2023 se introdujo allí un nuevo objeto en la estructura de compensación con fecha efectiva definida. ¿Qué va a pasar? Que para futuras mejoras del objeto se va a planear dejar de usar la API que actualmente está en grupos de escalas salariales y gradualmente se irá migrando a una nueva versión que SAP nos irá presentando en los siguientes releases. Volvemos a las mejoras del perfil de personas y es que tenemos allí mejoras en la visualización de datos en los portlets de información de pago. Se ha rediseñado de una forma radical la visualización de datos en cuanto a la interfaz de usuario historial, interfaz de usuario de edición y las reglas con las cuales se trabaja el módulo de información de pago directamente en el perfil de personas más reciente. Como les comentaba, allí la interfaz de usuario del historial es rediseñada y también la interfaz de edición al momento de abrir la página, allí cuando comúnmente hacemos clic en el lapicito para editar algún registro, esta visualización o esta interfaz ha tenido un cambio completo.
Tenemos también la gestión de la función gestionar cambios masivos, y es que a partir del 14 de mayo del 2027 esta herramienta va a quedar obsoleta y va a migrar exclusivamente a la herramienta gestión masiva de datos, que pasa a ser un método estándar y soportado. Tenemos la descontinuación de la Data Person Type Usage, la cual se va a dejar de utilizar gradualmente hasta llegar a su fin en mayo del 2027. Esto aplica principalmente para quienes tengan allí integraciones en las que impliquen el uso de esta API. Tenemos también allí, o este es un cambio bastante importante, y es que se va a eliminar los permisos en la sección de vistas de empleados para la versión Legacy. Recordemos que tenemos la versión Legacy y la versión más reciente. La versión Legacy es la versión antigua del perfil de personas que está llegando a su fin, y por ende van a llegar también a su fin todos los permisos, funcionalidades que se tenían configuradas en SuccessFactors para antigua versión del perfil de personas. Tener presente que allí que es importante migrar al nuevo perfil antes del 15 de mayo del presente año. Tenemos allí la descontinuación de los objetos MDF para la deducción en la compensación de Employee Central. Y es que a partir de mayo del 2027 las deducciones únicas en empleado central van a pasar a gestionarse solo con un objeto MDF, el cual se va a llamar deducciones únicas, dejando obsoletos otros objetos que tenemos, como la deducción, el elemento de deducción única y el usuario de deducción única. Este cambio que les voy a presentar aquí va a tener un impacto significativo. ¿Por qué? Porque va a desaparecer la herramienta recontratación de empleados inactivos. Allí quienes realizaban, o las personas que se encargan de los temas de contratación en SuccessFactors, solían emplear o suelen emplear esta herramienta, la cual va a desaparecer en noviembre del 2027. ¿Y qué va a pasar con esta herramienta? Sencillamente va a quedar obsoleta y va a ser reemplazada por la herramienta de verificación de duplicados. ¿Dónde va a estar presente esta nueva herramienta? Directamente en el menú de administrar contrataciones pendientes o agregar un nuevo empleado. Allí esta opción va a ser el único punto de entrada para estas recontrataciones de los empleados inactivos que tenemos almacenados en el sistema. Nuevamente tenemos allí el desuso de la interfaz de edición de versiones anteriores de People Profile. Va a quedar obsoleto a partir del 15 de noviembre del 2027. ¿Y qué va a traer con estas mejoras el desuso de la edición? Y es que van a haber allí mensajes más claros y organizados, mayor flexibilidad en campos booleanos y visualización de códigos técnicos para quienes allí configuren la herramienta. Tenemos allí un ejemplo, y es que al abrir el perfil completo nos va a permitir abrir el organigrama en una pestaña nueva. Vamos a tener allí nombres en sustitutos para ventanas emergentes cuando allí salten las alertas de validación en el sistema y demás. Como les comentaba, pues las interfaces de edición del perfil de personas anterior, el antiguo, van a ir desapareciendo gradualmente, pero esta mejora realmente, ¿a quienes va a impactar? A quienes no realicen bueno, este impacto va a tener gran relevancia a quienes no hayan migrado aún a la última versión de personas. Por eso hago bastante énfasis en que realicen esta migración del perfil de personas anterior a la nueva versión cuanto antes, para que allí ustedes mantengan todo el soporte y la compatibilidad de funciones de SAP a medida que va a ir lanzando estos nuevos releases de los futuros del presente año en el siguiente Q. En el desuso de interfaz de personas, ¿qué va a cambiar también? ¿Qué van a ver diferente? Como les comentaba, el historial, secciones vacías, cuando no haya datos allí o cuando el empleado directamente no tenga acceso a una tarjeta en el perfil de personas. Todo esto se va a ver transformado en mensajes de alerta que van a ir allí interactuando dentro de la interfaz, mejorando allí la experiencia de visualización de los usuarios, colaboradores, administradores y demás, con la nueva versión del perfil de personas. No siendo más, los dejo allí con mi compañera, que les va a presentar las mejoras opcionales. Gracias a todos.
Armando, buenísimo todo esto que nos comentas. Muchísimas gracias por compartirnos todo este conocimiento. Comunidad de RH, pilas. Hay muchos cambios obligatorios que vienen próximamente, otros que están proyectados a corto y mediano plazo. No podemos quedarnos atrás. Recuerden que empresa que se queda atrás con la tecnología es empresa que se va quedando ante la competencia. Entonces nos toca seguir adelante, nos toca seguirle dando. Y como hemos puesto el ejemplo estos días, cuando a uno le duele, no sé, el riñón, sí, el médico general me ayuda y me puede como tal solventar un poco, pero uno tiene que buscar el especialista y eso es NBC Services. Somos los especialistas en SAP Success Factors. Así que no duden en consultar con nosotros y en solicitar de pronto un diagnóstico gratuito que podemos compartir con ustedes para que podamos ir un paso adelante y estar al día con todos estos cambios. ¿Es así o no es así, mi pavo? Así es, Fred. Queremos agradecer a todos los asistentes. Tenemos muchas preguntas en el panel. La gente estuvo súper atenta, pero por ahora, por cuestión de tiempo, no vamos a responder esas preguntas. Lo que vamos a hacer es que se las vamos a hacer llegar, en este caso, a Camilo y Armando, nuestros panelistas anteriores, para que nos apoyen con estas preguntas y posterior poderles hacer llegar a ustedes esas respuestas. Por ahora vamos a avanzar con nuestro siguiente panelista. En este caso vamos a recibir a Jenny Suárez, otra de nuestras especialistas de este módulo de empleado central. En este caso, ella nos hablará de cuáles son aquellas mejoras recomendadas, esas que, aunque no son obligatorias, le dan un salto de calidad enorme a la operación. Jenny, bienvenida. Te cedo la palabra y te escuchamos. Hola, buenos días a todos. Espero todos se encuentren muy bien y bienvenidos a este espacio. Jenny, bienvenida. Muchas gracias por tu tiempo. Listo, Jenny. Cuando, ¿Listo, cuando Jenny? quieras puedes iniciar. Muchas gracias. Bueno, tenemos presente que el release, pues, 1H de este 2026, lo tenemos previsto, pues, desde preview en la fecha del 13 de abril del 2026, o sea, ya empezó. Y en productivo va a estar disponible desde el 15 de mayo del 2026. Bueno, dentro de estas mejoras recomendadas, no se activan automáticamente, pero SAP las considera alineadas a la evolución del producto. Entonces, su adopción implica revisión funcional, posible configuración, pruebas y gestión en el cambio. Ignorarlas puede generar fricciones futuras cuando SAP las convierta en estándar y obligatorias. Dentro de la asignación de trabajadores contingentes a posiciones que estarán inactivas en el futuro. Bueno, dentro de estas, antes el sistema usaba como la fecha del 31 de diciembre del 99-99, generando obviamente incoherencias en posiciones futuras. Ahora pues las validaciones se hacen contra la fecha real ingresada. Se habilita la gestión más realista de órdenes de trabajo y mejora la calidad de datos y la planificación organizacional. Esto implica positivamente pues las integraciones y los reportes. Dentro del control mejorado de visibilidad para dependientes de asignaciones globales, lo podemos identificar. La sección ya no aparece por defecto, depende del campo. ¿Sí? Entonces, dentro de estos beneficios, se evita captura innecesaria de datos, ¿sí? Mejora cumplimiento de privacidad, alinea el proceso a la realidad de asignaciones. Esto, esto se ajusta fino, pero alto impacto en experiencia de usuarios. La configuración de dependientes por país o región, esta nos permite definir qué tipos de dependientes existen, qué campos son obligatorios, también qué información implica por país. Clave para clientes multinacionales que necesitan estandarización global con flexibilidad legal local. Requiere configuración consistente. La reasignación automática de registros primarios de teléfono y correo.
Pues esta evita errores frecuentes en cargas masivas, integraciones, actualizaciones manuales, ¿sí? El sistema gestiona automáticamente qué registros es primario, mejorando consistente y reduciendo incidencias operativas. Dentro de las mejoras de employment gestión del ciclo de vida laboral, protege el sistema frente a errores de datos, casos extremos mal modelados, ¿sí? Refuerza el modelo de employment y asegura estabilidad técnica. El límite de expansión en la API o data, entonces esta evita inconsistencias en nómina, beneficios y reportes legales, refuerza la integridad del ciclo de vida laboral. Estos cambios de permisos para la función o data Workflow Pending Data, como tal, tiene un nuevo límite de 5 niveles por entidad de impacto, mayor performance, menor riesgo de fallos, integraciones más predecibles, puede requerir ajustes técnicos en clientes con integraciones complejas. Hay que tenerlo ahí como pendiente. Bueno, aquí dentro de las mejoras de módulos de Proxy, tenemos la separación clara de módulos CC y People Profile, ¿sí? Acceso a Business Configuration requiere permiso explícito, reduce riesgos de accesos indebidos en ambientes productivos. Dentro de las mejores de vista previa del perfil y la sección, pues los destacados son las acciones más visibles, apertura en nuevas pestañas, mejora visual en habilidades y pues estas incrementan adopción por parte del usuario final. Dentro de la visualización de datos de perfil completo disponible universalmente, tenemos los clientes que no migraron deben ejecutar el job de migración, ¿sí? Tenerlo ahí como claro, y SAP consolida la experiencia moderna como estándar. Listo, dentro de permisos basados en roles disponibles para las categorías de full profile, de estos se centraliza seguridad, simplifica mantenimiento y alinea con best practice de autorización. El soporte para tarjetas de integración de interfaz personalizados en SAP, bueno, esto lo tenemos más detallado, obviamente, y pues nos permite mostrar datos no nativos en sus espacios directamente en el perfil móvil, ideal para escenarios híbridos. Mejoras a la última en SAP Success Factor móvil, pues esta tiene una mayor funcionalidad del perfil en dispositivos móviles, pues nos da acceso a edición de historial desde el móvil, mejorando autoservicio y experiencia del empleado. Y pues ya por último, soporte de atestación en la hoja de tiempo móvil. Esta nos puede incluir acuerdos de atestación en la hoja de tiempo móvil, refuerza obviamente el cumplimiento legal y deja evidencia explícita del consentimiento del empleado. Muchas gracias por el espacio a todos. No, muchísimas gracias a ti, Jenny. De verdad que estos cambios recomendados tenemos que tenerlos muy en cuenta porque así como mencionaba Jenny, también nos mencionó en un principio Camilo, son cambios que posteriormente pueden generarnos inconvenientes en nuestro proceso, en nuestro día a día laboral. Entonces, empezar a trabajar desde ya en ellos es súper, súper importante para mantenernos al día, para tener una herramienta actualizada que nos ayude a, hombre, a tener todos nuestros procesos al día. En NBC somos unos abanderados del tiempo. Queremos defenderlo al máximo. ¿Por qué? Porque cuando podemos optimizar nuestro tiempo en el horario laboral, vamos a poder optimizar y mejorar y disfrutar muchísimo más ese tiempo en familia que es posterior. Entonces, aprovechemos todos estos cambios, aprovechemos todas estas herramientas para que podamos
seguir mejorando los procesos en nuestras compañías, mejorando nuestra calidad de vida también y la de todos nuestros colaboradores.